Bienvenidos a un nuevo día en el Serpentario. El día de hoy nos vamos a estar encontrando para habitar un poco este recorrido que estamos haciendo sobre la identidad, no solo la identidad de nuestro barrio, sino el día de hoy vamos a ahondar un poco en la identidad como nación. Pero por suerte no vamos a estar solos, nos encontramos acá con David Pizarro, un historiador e investigador especializado en la Antártida. Así que nada, es un placer y es un honor estar acá sentada con vos. Yo soy Guadalupe Delgado y vamos a estar compartiendo una charla muy hermosa y llena de valor. Así que bueno, bienvenido David, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste? Contanos. Bueno, gracias Guada. Bueno, no, el gusto es todo mío. La verdad que cuando me contaron del proyecto y de lo que están haciendo, me pareció re interesante y súper valioso porque nada, entre el día a día del pueblo, los argentinos y argentinas que están tratando de sobrevivir en medio de esta malaria, que alguien se dedique y tome tiempo para no lo urgente, pero sí lo importante. Y sé que esto lo hacen como un extra, o sea, no es que tienen un financiamiento de ningún lado, entonces vale doble, es súper valioso porque son estas cuestiones, estos encuentros que hacen crecer a la gente y también a nosotros, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que sí, como dijo David, si bien esto es todo a pulmón, estas charlas tienen un fin que es despertarnos un poco, ¿no? Y el llamado a la acción de nuestra cotidianidad, capaz de nuestro lugarcito en la tierra, pero estar entendiendo el por qué es importante estar sosteniendo estos espacios y estas charlas sobre todo. Bueno, hoy particularmente, como adelantamos, vamos a estar hablando un poco de qué significa la soberanía y sobre todo, más puntualmente, de la Antártida y todo lo que fue tu experiencia, que por lo menos acá de todas estas salas sos el único que ha pisado el continente blanco, que es, nada, no me entra como en la mente imaginarme todo lo que fue, cómo surge este proyecto, esta iniciativa de querer especializarte en el estudio de la Antártida. Es raro, ¿no? Porque uno piensa en un historiador o un licenciado o un profesor en historia y vos pensás en alguien dando clase o en la biblioteca. O a lo sumo, un investigador, pero en la biblioteca. Entonces, y nada, yo también pensaba lo mismo, pero siempre como que me gustó la idea de viajar, tuve la posibilidad en mi vida de viajar bastante o rebuscándomela por distintos lados. Y siempre fui malvinero, muy malvinero. Es algo que me llamó la atención desde chico. Eh, Estudié la carrera, bueno, y tenía, aparte de la cuestión de las Malvinas, me pareció siempre muy interesante o muy necesario rescatar eh, la necesidad de tener una defensa nacional y hablar de Fuerzas Armadas, no solo en clave de derechos humanos, que está muy bien por todo lo que nos pasó hace 40 años, pero estamos en un siglo nuevo, en un mundo donde se están matando por todos lados, y me pareció que era importante. La cuestión es que me metí a hacer la maestría en Estrategia y Geopolítica en la Escuela de Guerra, y todo fue muy casualidad. Y la verdad que un poco esto es medio raro lo que voy a decir, pero en parte el tema antártico se lo debo a ir a ver a Boca. Porque, por lo siguiente, yo cursaba la maestría y tenía de compañero de cursada a un coronel que lo ascienden a general y lo nombran comandante del Comando Conjunto Antártico. El Comando Conjunto Antártico, el COCOANTAR, es la unidad militar que se encarga de toda la logística antártica, el transporte de personas, de materiales entre el continente americano y la Antártida. Se encarga de construir los refugios, sostener la infraestructura, bueno, de todo eso. Y nada, él estaba como cursante, yo ya había hecho algunos trabajos de Antártida y estaban buenos. Llega el final de la maestría, había que hacer un trabajo final integrador.
aparte de la tesis. Y había 6 opciones. Bueno, una era Malvinas, pero me pareció que era medio trillado porque ya varios habían agarrado Malvinas. Y estaba Antártida y nadie agarraba Antártida. Y dije, bueno, yo voy a escribir algo sobre un trabajo sobre Antártida. Y me puse a investigar y se me ocurrió, esto ponerle en 2020, o sea, hacer un trabajo, sí, hace no relativamente mucho. Y se me ocurrió hacer un trabajo sobre esta base, sobre Petrel, que es donde finalmente estuve. Y Petrel no estaba abierta, la iban a abrir en el 2022. Entonces faltaba, era como una idea claro, como la idea de lo que se quería hacer. Bueno, y lo empecé a escribir y me dijeron, che, el general X, el general Calandín, que hoy la verdad que es un gran amigo, lo nombraron comandante, bla, 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 pedíle ayuda. Bueno, voy, mire general, yo soy compañero suyo de la cursada, estoy haciendo esto. Ah, sí, querido, venite, no sé qué. Un cordobés, muy buena onda. Y nada, fui al comando, empecé a trabajar con él, cuando hice el trabajo le gustó, la verdad que era un buen trabajo, y empecé a hacer informes para el Cocontar de cuestiones más por ahí burocráticas, de archivo. En el comando hay un museo que se puede visitar de paso si alguien quiere ir, se puede ir de lunes a viernes, de 10 a 17, queda en Paseo Colón 1407, en Paseo Colón y Juan de Garay, ahí en San Telmo. Y bueno, empecé a hacer trabajos y un día me dice, che, quiero que escribas sobre Petrel. Y le digo, bueno, sí, mi general, me dice, pero tendrías que viajar. Y le digo, sí, viajo, obvio. Me dice, mirá que a Petrel no quiere ir nadie, porque Petrel, como charlamos antes de empezar de la charla, hablamos de que Petrel se había prendido fuego y demás, y algunos mitos sobre quién la prendió fuego, o cómo se prendió fuego, y estaba medio abandonada, o sea, nadie quería ir, tipo, no había calefacción, no había... No sé si maldito, pero era como la última frontera, porque geográficamente, si vemos el mapa del territorio antártico argentino, hay una base que es Belgrano 2, que está más cerca del polo, está más lejos, más frío, más todo, no hay fauna, nada. Pero ya está instalada hace 50 años. Tiene calefacción, Y Petrel no tenía nada, o sea, era como, nadie quería ir a Petrel. Y yo le digo, no, yo voy, me dice, bueno, ¿te vas a animar? Sí, sí, yo voy, yo re quería ir. Y nada, y terminé yendo, bueno, después tuve un buen trabajo en la primera vez y pude volver a ir un par de veces, pero eso fue más... Ah, bueno, espera, y lo de Boca, porque pegamos onda con el general, porque el chabón es un enfermo de Boca, es un enfermo fanático de Boca y yo soy socio activo del club, voy a la cancha todos los domingos y estábamos trabajando así, le digo... ¿quiere ir a la cancha un día? Me dice, no, en serio, pero yo no puedo, pero no soy socio. No, yo le consigo, general. Bueno, y fuimos juntos claro, y el día que me propone ir a la Antártida, estábamos en la cancha. Y estábamos en un Boca. Boca ese día, en la reserva ganó 8-1, me acuerdo, contra Central Córdoba, un equipo de Santiago. Y la primera había ganado 7-1. Entonces vimos 15 goles. Era un lugar, había conseguido una platea tipo en el medio, se veía todo re bien, fuegos artificiales. O sea, si hubiera sido una cita romántica, hubiera sido genial. Pero nada, y el tipo... Claro, y el chavo me dice, ¿querés ir a la Antártida? Sí, obvio que quiero ir a la Antártida. Y bueno, ahí empezó la cuestión y después, bueno, fue en serio y un trabajo y ya directamente me vinculé de forma laboral al comando, pero eso, ahí empezó todo. Bien, ¿y cómo fue, si bien pudiste ir varias veces, qué sensaciones y qué recuerdos tenés desde ese día que llegaste? Porque para los que nos están escuchando, los que a lo mejor no conoce cómo es el llegar a la Antártida, porque es toda una aventura, un desafío. Hay que primero pasar por Ushuaia, hay distintas maneras, si bien una es por barco o por buque, hay otra que es por avión. ¿Cómo fue todo ese trayecto que te dicen, necesito que vayas a Petrel tal día? ¿Y cómo fue toda esa preparación? Para ir a la Antártida hay toda una cuestión de preparación. No puedes ir enseguida, tipo, vamos mañana. A veces sí, y son excepciones, pero en general, de hecho, los oficiales, los militares que van son todos oficiales o suboficiales. Todos tienen una especialidad. No va ningún soldado a Antártida, tipo, para construir algo. No, tiene que ser, no sé, ponele en Petrel había un carpintero, un cocinero, un enfermero, un médico. Hablo en masculino.
Sí, hay mecánicos de instalaciones, conductores de camiones, operadores de máquinas viales, informático, ingeniero. Hablo en masculino en Petrel porque en Petrel, por el tema de cómo la estaban construyendo, no había baños. Nosotros decíamos que los baños eran San Onofre. No sé si viste El Marginal. Bueno, era así de feo. Entonces, no hay mujeres todavía, pero en todas las demás bases hay mujeres. Son un 30% más o menos de las dotaciones, más o menos. A veces hay más. En todas las profesiones, mujeres comando, piloto de helicóptero, operadores de máquina vial, enfermeras, médicas. Bueno, pero en Petrel éramos todos tipos. Y la primera vez fue en invierno, entonces el mar está congelado, el barco se descarta, tenés que ir en el Hércules. El Hércules, para los que no conocen, es un avión enorme que... Mirá, era tan grande, yo viajé con un tractor al lado en el último viaje que hice. Estaban trayendo un tractor. Puede entrar hasta un helicóptero dentro del avión, uno de los chiquitos, es enorme. Y el avión sale de Palomar, de la base aérea militar de Palomar, va hasta la base aérea militar de Río Gallegos. Ahí es el precruce, ahí esperamos que las condiciones meteorológicas, claro, que nos den el ok, tanto desde Marambio, porque ahora hay una pista de aterrizaje en Petrel que funciona. Hasta el 23, solo la de Marambio. Por eso es tan conocida, porque los periodistas van ahí, todo el mundo baja de Marambio, es lo más rápido. Es la puerta de entrada. Bueno, y desde Gallegos, vos esperás que el servicio meteorológico, que la gente del servicio meteorológico, que está en Gallegos y en Marambio, te den el ok, porque igual todo viaje implica sus riesgos. En la Antártida la temperatura cambia muy rápido, el viento, el frío, y el avión soporta hasta determinado viento, hasta determinado frío. Entonces, de hecho, los chilenos tuvieron un accidente en el 2019, tienen los mismos Hércules que nosotros, y el avión iba hacia base Frey, que yo la conozco, es una base que está ahí cerca. De hecho, volé desde base Frey en una de las ocasiones. Y el avión se congeló porque bajó muy rápido la temperatura y se fue a tierra, al mar, y se murieron todos los 40 y pico de la tripulación, todos los que iban. Y no se encontró nada, de hecho. No encontraron algún resto del avión, pero a la gente no la encontraron más, ni no rescataron nada. Entonces tiene sus riesgos. Entonces son muy metódicos y muy detallistas con el clima, porque un accidente y ahí perdiste. Entonces, bueno, desde ahí, desde Gallegos, esperamos la primera vez, me pasaron un montón de cosas. El primer viaje en Gallegos había una casa donde parábamos y había habido un incendio el año anterior y no tenía gas. Y viajamos en mayo, así un frío en Río Gallegos. Me acuerdo que hice una... No, mucho frío. De hecho, yo siempre digo que en donde más sentí frío en mi vida fue en esos días en Gallegos más que en la Antártida. No había calefacción, tipo, y la conexión eléctrica era un desastre. Estábamos en cuarentena por el COVID todavía, entonces no podíamos ir a la ciudad a comprar caloventores. Estuvimos 5 días. Al tercer día nos trajeron caloventores, pero saltaba la térmica, era un desastre. Y me acuerdo, lo que me pasó es que había un par de perros de ahí, una perra llamada Chocolate y un perro negro. Y todo el mundo dijo, che, no acaricien a los perros, no toquen a los perros, porque si te muerden, no viajás por la infección. Bueno, no, nos dijeron que el perro, porque nos dieron la historia de que había una bióloga, claro, una bióloga que no había podido viajar el año anterior porque le había hecho cariño al mismo perro y el perro le había mordido. Igual el perro no me quiso morder, el perro quiso manotear la comida, pero era ciego, era de noche y me mordió a mí. Y nada, me puse crema, qué sé yo, un tipo antibiótico, y se me puso un poco de colores y dije, bueno, ya fue, ¿qué hago? No digo nada. Sí, viajé igual. Sí, no, ni a palo, digo que me mordió un perro, digo, me muero. Me hubiera cambiado la vida, porque todo lo que ese viaje detonó un montón de cosas después en mi vida que no sé, si no viajaba, capaz que andás a saber dónde estaría ahora. Y la cuestión es que viajo igual, al final no me pasó nada, ¿no? Se me hinchó todo, pero sí, andaba con la mano medio escondida, pues se veía, tipo, era una mordida así como...
Y después se lo conté a mi oficial jefe, años después, pues ahora somos amigos, y me reputearon. No, boludo, si te pasa, pues, te pasa algo en la Antártida, hay una sala médica, hay un médico, una enfermero o enfermera por base, pero si es algo grave, no sé, una infección muy grave y te tienen que evacuar en invierno, es muy difícil la evacuación. De hecho, nosotros estuvimos 5 días ahí en Gallegos y era el último día de viaje, que si no el avión se tenía que volver a Buenos Aires. De hecho, en abril habíamos intentado ir, pero por el mal clima nos tuvimos que volver. Y es un gastadero de plata. Vos pensás que un avión, un Hércules, desde que va hace Palomar, Gallegos, Marambio, Gallegos, Buenos Aires, cuesta entre 300.000 y 400.000 dólares el vuelo. Entonces, nada, era muy caro. Y llegamos y la primera impresión fue una locura, porque el avión se abrió la puerta de atrás, no la de adelante, la del costadito, sino la de atrás porque tenían que bajar maquinaria y demás. Y era invierno, estaba nevando, era un mal clima, volamos, aterrizamos con lo justo. Y era una locura, era como bajar en la luna, onda, la gente toda, con las fotos que pueden ver, toda vestida con el overol azul, antiparras. Eran astronautas, pero de azul. Y mucho ruido del viento. Marambio hay mucho viento siempre, mucho frío, porque está en altura. Y una locura. Y yo me quedé así como impactado y viajaban 2 civiles más conmigo, 3, que eran ingenieros, son ingenieros de Córdoba, que venían a tomar unas muestras en Petrel también. Y viene uno y me abraza y me dice, no, negro, me dice, culiado, me dice, pues cordobés, ¿viste? Me dice, ¿dónde estamos? No puedo creer. Es una locura, fue como un flash y esa amor a primera vista. Sí, me imagino. Aparte es como ante la inmensidad de lo que es la naturaleza, te dan ganas de llorar. Es como no se puede creer lo que uno está viendo. Y justo que mencionaste lo de esto de que hay ciertos requerimientos para poder estar ahí en la Antártida, mismo con el tema de las infecciones, estuve investigando un poco y que la Antártida también tiene un alto grado de cuidado ambiental. Y después estando ahí, ¿no? En las investigaciones, ¿cómo es el tema de... Bueno, justo bajaste en Petrel, que estaba, no sé si inaugurándose, ¿no? Después de este periodo que estuvo cerrado, pero con el tema de los residuos que uno genera, ¿no? En estas, ¿cómo se puede llamar? Expediciones que uno hace. Bueno, hay varios temas. Entonces, el ambiente. Cuando llegás, o sea, al ir, en realidad no son más exhaustivos con uno mismo. Te hacen una batería de estudios, muchas cosas. Primero para que, por tu propia seguridad, porque si vos vas a estar mucho tiempo en la Antártida, lo mío en invierno fue una excepción. Fui aparte a hacer un informe muy particular de Petrel, unas cuestiones internas del comando, pero en general los que van a invernar van 12, 15 meses. Entonces les hacen una batería de estudios porque te llega a pasar algo grave ahí y está frito. De hecho, a los que van a la Antártida a invernar les sacan el apéndice el año anterior. O sea, este año, ahora de hecho en julio, le están sacando el apéndice a todos los que van a ir el año que viene, pues la fecha es julio. El apéndice y las muelas de juicio. A mí no me sacaron el apéndice porque yo no iba todo el año. Y hice todo un quilombo para que no me saquen el apéndice. Me dijeron, onda, que casi como que tuve que firmar algo que si me pasaba algo, pues si me agarraba apendicitis me moría. Porque no hay evacuación posible y me iba a morir. O sea, era... Pero yo dije, no me va a pasar. O sea, está bien, fue una boludez, pero... que si no iba a demandar a la fuerza, que mi familia, yo no iba a estar, pero mi familia no iba a demandar a la fuerza si me agarraba apendicitis. Porque en invierno es muy difícil la evacuación. No, te hacen eso y después nada, sí, hay muchas cosas como haces aduana. Haces aduana como si fueras a un país extranjero. En cuanto a la comida, si llevas comida, qué tipo de cosas llevas. Hay un montón de cosas que nada de comida se puede llevar, nada de flora. No sé, no puedes llevar semillas de nada. Está prohibido no solo por nosotros, por una cuestión o sea, es por una cuestión de ambiente, pero es una cuestión del Tratado Antártico. La Argentina es signataria del Tratado Antártico, que hay, no sé, como 30 o 40 países firmantes. De hecho, nosotros tenemos la Secretaría del Tratado, está acá en Buenos Aires, o sea, la sede del Tratado Antártico. Y en el tratado especifica que nada ni de fauna ni de flora ajena al continente puede entrar al continente.
En eso son muy cuidadosos. Incluso cuando volvés al continente americano también te hacen aduana, que igual para mí hay una cuestión que es territorio argentino, no deberían hacerlo, pero lo hacen como para ver que no te lleves, no sé, un fósil o alguna cosa, o alguna herramienta, qué sé yo. Eh, yo me traje un par de piedritas, pero eran chiquititas, ¿no? No lastimé a nadie. Eh, y después, no, el tratamiento de residuos, bueno, también tiene que ver con la firma, con el sistema de tratado antártico. Hasta 25 personas, ponele, tenés dos tipos de residuos. Los residuos orgánicos y los inorgánicos. En los orgánicos vos tenés dos cosas, los cloacales y nada, la comida, cosas que se degradan. En ese sentido, los cloacales, si vos estás en una base de hasta 25 personas, vos podés poner las cañerías que vayan al mar. No pasa nada, es legal. Ahora, si hay más de 25 personas, vos tenés que construir una planta de residuos, de tratamiento de residuos cloacales. En Esperanza y en Marambio, donde se superan las 60 personas, o sea, hay 60 personas, se superan las 25, hay. En Petrel no había. La idea es que como Petrel se va a agrandar con lo que se está construyendo, haya una planta, también se construya una planta. Después el resto de los residuos se queman, los orgánicos, no a cielo abierto, se queman dentro de un lugar cerrado. Hay todas unas condiciones para la quema y demás. Y después lo otro se cataloga, se ordena, dependiendo que sea, si es metal, si es plástico. Y eso se ordena, se junta y a fin de año, cuando vienen los barcos a traer los víveres, porque en la Antártida todo lo que comemos, los repuestos y demás, salvo excepciones que sea de urgencia, que venga un avión y te traiga algo, todo se lleva en el verano con los barcos. Y todo lo que vas a comer y todo lo que vas a vestirte y todo. Entonces, con eso claro, eso te dura un año y medio. Entonces, cuando vienen esos barcos, te dejan esas cosas y se llevan la basura de cada base. Y cumplimos de esa manera con lo que dice el Tratado Antártico de tratar de contaminar lo menos posible. Incluso en ese tema, la Argentina está haciendo dos avances muy importantes. La primera, estamos tratando de cambiar a energía solar, a energía renovable. Todo ahí hasta ahora se maneja por energía fósil, o sea, combustible, nafta. Es una nafta especial que nos hace YPF. Ahí la importancia de YPF, porque YPF hace para la Antártida, para el Cocoantaro, un combustible particular que no se congela, porque vos le pones la nafta acá, cualquier vehículo ahí, se congela. No sirve. Entonces, es un combustible especial que lo hace de YPF. Bueno, ese combustible va a parar a unas usinas que sirven de generadores y proveen electricidad a toda la base. Electricidad, calefacción, agua caliente. Ahora, por ejemplo, en Petrel se están instalando paneles solares, creo que ahora van como 300, 400 paneles, con un total de apuntan a tener 600, hay dos usinas, para reemplazar una de las usinas. O sea que la mitad de la energía sea renovable. En Marambio también, en Esperanza también hay. Es difícil porque la construcción la mantención es complicada porque hay mucho viento. Y a veces los paneles se vuelan. Pero están en eso. Y la otra cuestión que es interesante es que científicos del CONICET están trabajando, son como pioneros en el mundo incluso, en cultivar unas bacterias y unos hongos en algo que se llama bioremediación, que son los bichitos esos, comen contaminantes, o sea, comen microplásticos, comen desechos de combustible. Bueno, tiraste combustible alrededor de la batea de donde está la nafta y te plantás los honguitos eso y los honguitos limpian el terreno. O sea, ayudan a degradar ese material que si no quedaría ahí un montón de años, a degradarlo de forma limpia y rápida. Y eso lo descubrieron científicos del CONICET, argentinos. Eso se está haciendo en Carlini y en San Martín, que son otras bases. Hay mucho cuidado con el tema del ambiente. ¿Estás escuchando? El Serpentario. Sumate a la hora de la serpiente.
Bueno, qué interesante todo lo que vas trayendo, David. Para nosotros que nada, somos muy curiosos sobre cómo es la vida en la Antártida. Y hace un ratito mencionabas el CONICET, ¿no? Con esta investigación, pioneros también en los argentinos ahí, siempre como buen argentino, siempre tratando de buscar la manera, ¿no? En este cuidado ambiental y sobre todo en el pulmón de los mares, que es el Atlántico en este momento. Y bueno, ¿qué más, para entrar más en específico, qué rol juega el CONICET, ¿no? En estas diferentes, con sus diferentes centros, en estas investigaciones que se llevan, no solo ahí en la Antártida, sino también como acá en el territorio? Bueno, el CONICET es como el núcleo de la mayoría de los científicos y científicas que van a la Antártida a desarrollar sus proyectos de ciencia. Cada año los científicos, científicas, biólogas, geólogos, glaciólogos, arqueólogos, eh, incluso gente que estudia el cambio climático, e incluso el año pasado, el anterior, empezaron a ir sociólogos también, o sociólogas, a analizar cómo es la vida allá y el día a día, vivir en un contexto. Es casi como un contexto de encierro, pero tiene algunas similitudes con un contexto de encierro. Ellos, la mayoría, son del CONICET, o sea, el CONICET nuclea a los mejores científicos. Hay de todo, obviamente, pero al menos los que van a la Antártida son bastante buenos. Es importante porque sin financiamiento, la mayoría está con una beca doctoral o una beca postdoctoral para sus estudios, y sin la beca por ahí se les dificulta mucho ir, porque ir a la Antártida implica poner tu vida en stand-by. Te están pagando algo, pero a ellos no les pagan lo suficiente. Bueno, a nosotros tampoco, pero no es que podés tener otra cosa, tenés que dedicarte a eso, o sea, y dejás tu vida, no sé, el alquiler, los hijos, o la pareja, o quien sea, o otros proyectos, porque más encima podés dar, no sé, cursos virtuales o cosas, pero depende a dónde vayas. A veces la señal no es buena, o estás muy dependiendo del clima, es otra, incluso la Antártida tiene otras estaciones climáticas, entonces es como que tenés que olvidarte de un poco de lo demás, y si vos no tenés una buena banca del Estado, no podés ir. Y lo que ha pasado últimamente es que la verdad es que bajan la calidad de los proyectos. Todos los años se presentaban alrededor de 70, 80 proyectos del CONICET o de científicos, los cuales serán analizados por el COCOANTAR y por el Instituto Antártico. Esto no lo expliqué antes, pero la Antártida tiene como una conducción bicéfala, o sea, hay dos organismos del Estado que se encargan de controlar o dirigir las actividades antárticas. Vos tenés desde la pata militar, el Comando Conjunto Antártico, que ese sí ya hablamos, y lo que hacen, la infraestructura, la logística. Y después tenés la parte civil, depende de Cancillería. Está la Dirección Nacional del Antártico, que depende de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Islas del Atlántico Sur, que está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Cancillería. Y de ahí sale un apéndice para el Instituto Antártico, que el Instituto Antártico se encarga de la ciencia. Pero ahí nuclea a los científicos, y la DNA de Cancillería presenta, aprueba los proyectos que surgen, los presenta al COCOANTAR para ver la viabilidad en cuanto a logística y demás, y entre los dos deciden. Párrafo aparte, para mí es un error, debería haber una agencia antártica con una cabeza sola que nuclea a todos, a ciencia y tecnología, a salud, a defensa, a Cancillería, pero que haya una agencia, como no dos cabezas, porque aparte no se ponen de acuerdo, es medio una política interna, pero no funciona muy bien ahora. Hace años que no funciona bien, ve esta cosa de dualidad. Pero bueno, la cuestión de la ciencia funciona así, y la verdad es que con los años, con la desinversión en ciencia, los proyectos han bajado en calidad, o sea, no sé, había cosas más interesantes antes que ahora. No es que los científicos tengan menor calidad ahora, sino que
a lo que pueden aspirar con el presupuesto que tienen o incluso con el tiempo que tienen, porque vos para desarrollar y presentar un proyecto ambicioso vos tenés que tener tiempo, tenés que tener plata, tenés que tener la capacidad de hacerlo, o sea, el conocimiento, y por ahí si vos no llegaste a un doctorado, no pudiste hacer tal o cual curso porque no tenés plata y tenés que elaborar otra cosa, entonces no llegás a un proyecto de nivel suficiente. Esa es una de las cosas que están pasando ahora. Hay menos científicos, o sea, hay proyectos de menor calidad y hay menos científicos yendo a la Antártida. Y lo otro interesante también, que bueno, por ahí es otro tema de discusiones, por ahí a mí me parece que también hablando del CONICET falta un poco de capacitación para los científicos en lo que tiene que ver con la soberanía, porque no son todos, tengo grandes amigas biólogas que son súper argentinas y les han ofrecido ir a trabajar afuera y no han querido, y acá laburan de cualquier cosa, lo cual es re injusto porque son recontragrosas y ha estudiado 20 años para terminar, no sé, tengo una amiga que es bióloga marina y estudia pingüinos y aves sobre todo, y el año pasado estaba administrando un consorcio. No puede, es muy grosa, tipo, le han ofrecido laburo de Alemania, de Francia, y no se va porque le gusta el país, y acá cobra 2 pesos. Entonces, esas cosas son una injusticia, pero también nos falta formar a los científicos en esta cuestión de la argentinidad, porque yo he hablado con científicos en la Antártida, allá mismo, donde el Estado les pagó toda la vida la carrera a través del CONICET, a través de becas y demás, y los lleva a la Antártida y les paga un sueldo y les da la parcela, y los tipos te dicen, bueno, a mí me da igual, la Antártida es de todos. Si a mí me paga, yo estoy seguro que si el Estados Unidos les pagara la investigación, lo harían con Estados Unidos. Claro, porque van por hacer ciencia, que está bien igual, porque un científico son particulares, pero tienen que entender que toda la ciencia, todo lo que se hace en la Antártida, lo que yo escribí, lo que escriben los demás, está al servicio del país, está al servicio de probar que ese territorio sigue siendo argentino. Porque hoy hablábamos de soberanía, bueno, después por ahí seguro vamos a hablar, pero en la Antártida es distinto el concepto de soberanía, se hacen actos de soberanía. No puedes llevar a alguien a que haga, no sé, que cuide los pingüinos por cuidarlos, por estudiar los pingüinos. No, tiene que estudiar los pingüinos en clave geopolítica, en clave argentina. Bueno, la Argentina hace 30 años que mira esta clase de pingüinos, sus hábitos migratorios, descubrieron que, no sé, que acá hay un sector de pesca y por eso lo esquivan, o que el cambio climático está afectándolos porque se van de la Antártida antes o después. Entonces todo tiene que tener un motivo, y esa es una crítica porque muchos son patriotas porque lo son, pero no porque les nace, no porque haya una formación al respecto. No, exactamente. En cuanto a esto de la formación, digo que qué curioso esto que dijiste de el tema de la soberanía, cómo lo abordan mismo ahí adentro de la Antártida. Que para los que nos están escuchando, hay todo un tratado. Todos, por la ubicación que tiene la Antártida, a varios países les corresponde, digamos, una porción. Y se ha firmado un tratado pacífico, ¿no? Con fines científicos que me imagino que en cuanto a esto de la formación científica y la importancia también de CONICET, que mantener la presencia de Argentina adentro del territorio antártico, este financiamiento y en general también como colectivo social también, qué dificultades hay también frente a poner en valor a nuestros científicos y defenderlos también de alguna manera, cómo se están desaprovechando como esos recursos intelectuales, ¿no? Pero volviendo un poco a esto de cómo entendemos nosotros la soberanía estando de este lado y cómo la entienden ellos estando ahí, habitando. Hay gente que vive todo un año o más capaz, o se van rotando. ¿Cómo lo entienden ahí y cómo se vive entre los mismos científicos que están ahí o los militares, ¿no? Lo que me quedé pensando en el sistema del Tratado Antártico. Es tal como decís, se firmó en el 59, entró en vigencia desde el 61, no tiene fecha de vencimiento,
Hago una pequeña introducción porque estábamos hablando de soberanía y de cómo se entiende la soberanía en la Antártida y por qué debería ser importante para nosotros que estamos a 3.000 kilómetros. Y por qué es importante que la gente que va, especialmente la gente que va a la Antártida, tenga un concepto de la Antártida Argentina. Esto no siempre pasa, parece una obviedad, e incluso entre los militares. Yo doy charlas en colegios, el otro día estábamos dando una charla y siempre hacemos una comunicación con alguna de las bases. El de la base Esperanza, donde está la escuela, es como la base más grande. El jefe de la base es muy amigo mío y un gran bostero también. Siempre le aviso, che, voy a hacer una comunicación, bueno, avísame. Y el otro día me puso a hablar con una cabo de la Armada. Cabo es como un rango bajito en los suboficiales. Y fue espectacular, habló de un montón de cosas y los pibes quedaron encantados. Pero en un momento dice, bueno, la Antártida es de todos, en realidad, ¿no? Y no es así, o sea, algunos dicen que es de todos, hay como una idea de internacionalizar la Antártida, que específicamente la levantan los países que ya no tienen reclamos de soberanía, porque no lo hicieron en su debido momento, y a nosotros no nos conviene eso. Es como que hace unos años empezaron a decir, los franceses sobre todo, no, el Amazonas es de todos, porque es el pulmón de la humanidad, cuando vos hablaste que el pulmón es el Atlántico Sur, que es verdad eso, pero la gente piensa que el pulmón es el Amazonas, que también lo es, pero también lo es el mar. Y decían, no, como es un pulmón del mundo, es de todos. Pero no, y los brasileros, no, minga, es nuestro. Nosotros lo cuidamos. ¿Por qué te venía un francés a cuidarme mi jardín? Bueno, con la Antártida pasa lo mismo. El Tratado Antártico, como vos bien decís, puso en una especie de stand-by los reclamos soberanos en la Antártida. Hay un montón de bases de un montón de países, pero solo hay 7 países que reclaman territorio en la Antártida. La Antártida es un continente, son 14 millones de kilómetros cuadrados, es el cuarto continente más grande del mundo, es más grande que Europa, más grande que Oceanía, y tiene un montón de recursos. ¿Por qué? Y ahí voy, ¿por qué es importante para nosotros? Porque ahora no se está explotando, pero tiene un montón de recursos, tiene hidrocarburos, minerales, nódulos polimetálicos, tiene un montón de cosas que son de propiedades en el suelo para la industria farmacéutica, para la industria cosmetológica, tiene pesca en cantidades, tiene sobre todo agua dulce. El 80% del agua dulce del planeta está en la Antártida. Es el 80%, pero también hay una importancia geopolítica de la Antártida. Nosotros controlamos Tierra del Fuego, ustedes ponen el mapa Tierra del Fuego y la Antártida. Y entre los dos existe el único paso bioceánico natural del mundo, que es el pasaje de Drake o el estrecho de Magallanes para los chilenos, donde puedes pasar del Atlántico al Pacífico o viceversa. Está el canal de Panamá también, pero el canal de Panamá cada vez queda más chico, está sujeto a los vaivenes de Estados Unidos, que si lo quiere lo cierra. Y hay dos cosas, los barcos que vienen de mayor calado y no pasan por el canal. Están empezando a usar, como en la antigüedad, el estrecho de Magallanes. Y los portaaviones, en caso de conflicto, tanto China como Estados Unidos, no pasan por el canal, tienen que ir por abajo. Entonces, si vos controlás las dos puntas de un pedazo de agua, controlás el comercio. Si controlás el comercio, tenés poder. Entonces, es súper importante la Antártida. Por eso importa, lo que hablábamos fuera hoy antes de empezar la charla, qué nos importa a los porteños. Porque primero que es una fuente de recursos que está sin tocar. Y en el caso de que no los querramos explotar, nos importa porque alguien más, todo el mundo los quiere explotar y nosotros estamos muy cerca. De hecho, los franceses en los 60 querían usar la Antártida para probar sus bombas atómicas. No sé si viste Godzilla, la película. Godzilla sale de una iguana que es radioactiva porque le tiraron una bomba atómica en la Polinesia a los franceses y él creció y salió Godzilla. No sé si nos va a salir Godzilla, pero nos va a arruinar. Si contaminan, nos va a arruinar a nosotros. Estamos a solo 1.000 kilómetros, es muy cerca. Lo mismo que de Francia es como la porción más pequeña. Claro. Que ellos están disputando. Sí, por un descubrimiento, bueno, nada. Pero nosotros estamos muy cerca, entonces si hacen pelota a la Antártida, si la contaminan,
nos va a afectar a nosotros, va a afectar nuestro mar, nuestros peces, nuestra fauna marina, la flora. Todo está relacionado y la naturaleza ahí está toda conectada. Entonces, no solo es un perjuicio económico, sino que también es un perjuicio ambiental. Por eso tenemos que estar atentos a lo que pasa ahí. Y lo que dice el tratado es que no puede haber nuevos reclamos de soberanía, pero el artículo 4 del tratado dice textualmente, este tratado no anula ni invalida ningún reclamo de soberanía preexistente al mismo. O sea, que vos reclamaste antes, la Argentina hizo el reclamo formal en el año 46, tenemos el reclamo vigente. Es una disputa, o sea, es como que estamos en una carrera y tiene relación con lo del CONICET, lo veníamos hablando, porque la carrera ahora, hace años era, bueno, quién llega primero, quién construye más bases. La Argentina tiene nacimientos en la Antártida. Hay 11 nacimientos en la Antártida, en el mundo, la historia de la Antártida, de cualquier base, y 8 son argentinos. Cada país lleva sus descubrimientos, sus proyectos. Y si nosotros vamos con, no sé, boludeces, conté pingüinos, no alcanza, porque los demás países sí están avanzando. Entonces, si vos te financiás la ciencia y la tecnología, como ha hecho este gobierno ha sido nefasto para la Antártida. Porque la Antártida es una política de Estado y no va a cerrar, no es que va a cerrar una base. Pero si los tipos te desfinancian el CONICET, te desfinancian el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que hoy es Secretaría, es básicamente sacarle presupuesto, pues una unidad más chica tiene menos presupuesto. Entonces va menos proyectos y nosotros cada año, cuando ahora tuvimos esta reunión en junio, tuvimos menos cosas para mostrarle al mundo que estamos haciendo. Y tenemos una capacidad enorme, porque con poquito hacemos mucho y avances. Mira, hay una empresa de unos pibes de Gualeguaychú, que son pibes, nada, tendrán 20 y pico. Los chabones son muy capos en robótica. Tienen una empresa que se llama American Robotics, pero es argentina, y los tipos inventaron un robot tipo tortuga, es como una cosa así, de este tamaño, y el robot tiene inteligencia artificial. Entonces es como un dron, pero que camina, no que vuela. Claro. Y el robot con la inteligencia que tiene la capacidad de detectar grietas en el piso, aunque no las vea por la nieve. Porque de hecho las grietas son el causal de muerte más grande en la Antártida. Nosotros tenemos varios muertos en la Antártida. Muchos muertos, no sé si muchos, pero bueno, cada muerte es un horror, ¿no? Pero tenemos un montón de muertos en la Antártida y la mayoría son por caerse en grietas, en accidentes de ir explorando y demás. Y es peligroso, vos tenés que ir con sogas, o sea, vos caminando en los glaciares y no ves nada, o sea, y abajo hay capaz una grieta de 20 metros y te caes y fuiste. Y el tipo detecta las grietas, las esquiva y las va marcando. Y aparte tiene un contador de especies y eso ayuda mucho a los científicos, sobre todo los que trabajan con pingüinos porque vos lo ponés, el tipo va solo entre los pingüinos, entre la pingüina. Y va contando. Y cuenta, no sé, en Esperanza nosotros tenemos hasta 120.000 parejas de pingüinos. O sea, es un montón. Imagínate un científico, a veces se pasan todo el día, días, vuelven a dormir, porque si se pierden muchas horas, por ahí se mueven, entonces tienen que estar ahí contando hasta terminar. Y están todo el día cagados de frío, bueno. Y ahora el bicho hace así, tuc, y cuenta. Y eso lo inventó un argentino. Y no es que existe en otros lados es el primero en la Antártida, el primer vehículo así no tripulado, UGV, Unmanned, bueno, las siglas en inglés es UGV, pero... Y es nuestro, le hicieron unos pibes en Gualeguaychú con 2 pesos. Y lo presentaron al comando y funcionó y ahora lo están exportando, lo están por exportar a otros países que también tienen bases antárticas. Entonces tenemos un montón de capacidad. La capacidad humana, intelectual de los argentinos es enorme. Pero nada, necesitamos un gobierno que no sea como que está desfinanciando todo el tiempo. Lo mismo a los militares. No tienen un peso. No tienen ni para los uniformes. En el 2023, por ejemplo, lo que te conté que está la escuela antártica, los que van a aprender. Bueno, en el 2023, ponele, había 170 cursantes. El año pasado
había 126. Y este año, y yo lo sé porque doy clases en la escuela esa, y este año es 92. Entonces hay cada vez menos, claro, y menos militares implica menos construcción de refugios, menos posibilidades de sostener proyectos científicos. Nada, está achicando todo, o sea, no te mata la Antártida, pero si te mata lo que conecta y lo que alimenta la Antártida. No, exactamente, es como si dijeras que es un trabajo triangular, ¿no? O sea, obviamente liderado desde la nación, que es el que tiene que asegurar. Y eso también ya nos dice mucho sobre la postura que está tomando, ¿no? Frente a este tratado que ya en unos años está próximo a, no sé si vencerse, pero de nuevo volver a pautar. Claro, a revisar. Y justo esto que fuiste mencionando, distintas partes del artículo, del tratado, que si no me equivoco también está para que lo podamos buscar. Claro, que está en internet. Hay uno de los artículos puntualmente que designa también a una especie de supervisor, ¿no? De que todos estos puntos se estén cumpliendo, ¿no? Entre todos los países que están habitando el tratado, y que pueden llegar a supervisar en cualquier momento, sin aviso, y como que cada nación los elige, ¿no? ¿Quién está como del lado argentino en ese rol? Esto debería hacerlo la Cancillería, pero yo me la paso criticando a la Cancillería. No. Sí, no me van a contratar nunca. A menos no esta gestión. El anterior tampoco. Pero no, sí, es lo que es como vos decís. Cada país puede designar inspectores y caen a las bases, no sé, random, te cae un neozelandés. A ver, che, ¿qué onda? ¿Están tocando los pingüinos? ¿Cómo secar la basura? Bueno, lo que hablamos un poco de los desechos, del agua. Pero, de hecho, este año nos cayeron australianos, neozelandeses, y es interesante porque acá actúa la geopolítica, porque Australia y Nueva Zelanda son ex colonias británicas, y ellos forman parte del Commonwealth. El Commonwealth es un organismo que nuclea a las colonias, las ex colonias británicas, no todas, pero la India no, pero la mayoría del resto sí, islas del Caribe, qué sé yo, Canadá también. Y los chabones reconocen un poco académico, pero los tipos reconocen a la reina o al rey de Gran Bretaña como la cabeza de esa organización. Entonces, es muy loco esto, la gente no lo sabe, pero Canadá, Australia y Nueva Zelanda tienen en última instancia, más que a su primer ministro o a su presidente, como autoridad máxima al rey de Inglaterra. Y es así esto. Entonces, ellos actúan como proxies de los ingleses, no vienen a revisarnos los ingleses, pero sí vienen todo el tiempo de los otros dos. Entonces, y cada vez que uno quiere construir algo, en Petrel nosotros teníamos que hacer una pista de aterrizaje nueva, y está prohibido llevar a la Antártida materiales tipo concreto, o sea, cosas que no sean de ahí. Entonces, en un momento creo que les dije que la Antártida, la Petrel es una isla que tiene un glaciar atrás, es como una punta de flecha con un glaciar en tipo media luna, y paralelo al glaciar hay una montaña, se le llama Morena, de unos 50 metros de alto. Bueno, lo que hubo que hacer para armar la pista, para llevar material a la pista y endurecerla, es romper esa morena, esa montaña, con pico y pala y con algunas máquinas, pero pico y pala, todo el día, durante un montón de días, y cargar esos escombros y llevarlos a la pista. Bueno, claro, y nos hicieron quilombo por eso. Presentamos una carpeta de impacto ambiental enorme. Yo lo puedo decir porque la vi, la carpeta es así. Se llevó a Helsinki, había una reunión ese año del Tratado Antártico en Finlandia, y aún así nos hicieron problema. Ahora, nosotros no hacemos nada, no mandamos inspectores, los de Cancillería van a pasear a la Antártida, porque no todos, perdón, Astrid, si alguien pero algunos van a pasear, muchos van a pasear. Porque no hacen nada. Su trabajo es los ingleses en Rotterdam, ellos tienen 4 bases. La más grande es una que se llama Rotterdam. Rotterdam, ellos construyeron hace poco, tienen una pista hace mucho, la arreglaron hace poco, 2, 3 años. Los tipos dinamitaron una montaña. En vez de hacer pico y pala para cumplir con el tratado, la volaron. O sea que está prohibido eso. Y lo peor es que está escrito, o sea, está en inglés, pero
no está muy a la vista, pero si vos buscás bien, te dice, usamos qué materiales, C4, tipo dinamita. Y la cantidad de dinamita implica que volaron la montaña. Nosotros podemos reclamar eso, tipo, che, claro, genera un precedente porque vos decís, mirá, este país está contaminando, está rompiendo el tratado. Entonces, si en algún momento estos tipos dicen, che, yo me quiero quedar con esto, quiero explotar acá, vos decís, no, hermano, vos venís contaminándose, haciendo esto, pero nosotros no hacemos nada. Es una inacción total. Van a sacarse fotos, a comer los canapés de las reuniones de la ONU. Claro, y nada, y esto no lo digo yo, o sea, es público conocimiento, pero bueno, no sale del ambiente. Pero nada, se podría controlar. Los tipos volaron una montaña, o sea, para armar la pista. Entonces, y más encima, como hay internas entre la Cancillería y los militares, cada cosa que hacen los militares, Cancillería saca notas. Esto es muy de política igual, pero saca notas en no sé si conoces, la política online. Bueno, saca notas en la política online pegándole a los proyectos militares diciendo los militares quieren militarizar la Antártida, porque el gran miedo de que se habla en las reuniones del Tratado Antártico es que nadie ponga armas en la Antártida. Claro, y le damos de comer al enemigo con noticias propias diciendo que es obvio que vos lo es, y una fuente cercana a Cancillería siempre dice lo mismo. Son los mismos 2 o 3 que seguro que andan a saber cuánto. Pero nada, deberíamos hacer control de lo ajeno, no de lo propio. O sea, en general la Argentina cumple en lo más que se puede con las regulaciones del sistema de tratado antártico. Lo que vos decías de la posible revisión, en el año 2040... En el año 98 se agregó un tratado nuevo al tratado existente del 59 porque avanzó la tecnología, avanzó la conciencia sobre el ambiente y entonces dijeron, bueno, la verdad que no alcanza lo otro que era muy general. El nuevo tratado que se llamó Protocolo, es como un poquito menor, el Protocolo de Madrid, te habla del ambiente al detalle, te dice, no sé, por ejemplo, te dice qué hacer si se te enoja un pingüino, te juro. O sea, dice te explica cómo detectar si el pingüino está enojado o no, si está nervioso, qué hacer si te encontraste con un nido de escúas. Los escúas son unos pájaros que les gustaba mucho la carne, porque cuando hacíamos asado se ponían alrededor para ir a comer, a ver qué le tirabas. Y matan pingüinos, todo. O sea, son como gallinas, pero matan pingüinos. No son tan piolas. Y claro, y les gustan las cosas brillantes. Tipo, siempre andaban robando guantes o mates o cosas de colores y se las llevaban volando porque les gustan las cosas brillantes. Bueno, ¿qué hacer? Y anidan en el piso, en el suelo. Entonces, ¿qué hacer si te encontrás con un nido? Esos detalles muy chiquititos están en el manual del Protocolo de Madrid y hay un manual de esos en cada base. Por eso lo sé, porque lo encontré un día ahí, lo puse a leer y tipo te decía nada, esos detalles. Entonces, ese protocolo se puede revisar, es inmodificable hasta el 2048. Y se puede revisar a partir de ese año si, los países están de acuerdo. No todos tienen que estar de acuerdo, pero... y acá hay una discusión medio jurídica de si tiene que ser 2/3 partes o mayoría simple. Para algunas cosas que se podrían modificar se necesitaría mayoría simple. Es decir, con que 10 estén de acuerdo y 9 no, ya está, se hace. Lo cual es un problema porque en general los que quieren explotar la Antártida son las potencias. Y las potencias tienen muchas formas de convencer a los demás países más chiquitos. Viene Estados Unidos y dice, che, yo quiero sacar petróleo. Y vos vas a votar que sí. Y vos también. ¿Y qué le vas a decir? Yo le diría que no, pero no sé, Uruguay, países africanos chiquitos. Entonces, igual para mí... El mayor peligro hoy en la actualidad es más que llegar al 2048 y que un país quiera revisar el Tratado Antártico, es que hoy, o en estos años que siguen, de acá a 5 años, alguna de las potencias, Estados Unidos, China o Rusia, hablando mal y pontro, se cae en el Tratado Antártico y diga, che, yo me salgo del tratado, voy a explotar petróleo ahí
y no hay nada que ustedes puedan hacer para detenerme. ¿Qué vas a ir a la guerra contra Estados Unidos o China para decirle que no explote? Claro, porque aparte el tratado no tiene poder de policía. No es que si vos lo rompés hay una sanción o no sé, te cierran las bases o no pasa nada. No hay no hay poder de policía. Es como que el tratado está basado en la buena voluntad de los estados. Que, no sé, yo como geopolítico lo que puedo decir sobre el tema es que los estados tienen intereses y el orden internacional y las reglas y la ONU y todo, no sé, todos los tratados sirven en tanto y cuanto le sirvan a la potencia, pero en cuanto le deja de servir se va. Por ejemplo, el tratado de, no sé, el protocolo de Kioto, el de no contaminación. Estados Unidos se fue, no está firmante, no es firmante, porque no le interesa. Entonces, cuando te tiene que controlar, te dice, no, mirá, estás rompiendo esto. Pero cuando a él le toca, así es la política internacional. Ese es el peligro, ¿no? Que los tipos un día digamos, me importa todo, 3 carajos, y exploten. Y nuestra zona es la más rica, de acuerdo a los estudios que hay, en todo, tipo en hidrocarburos, en pesca, en gas, en metales, incluso en la facilidad para entrar a la Antártida. Es mucho más fácil entrar por nuestro lado que por el lado de Australia, por dar un ejemplo. Bueno, es increíble y esto nos tira para hablar un montón más porque es una arista que va desprendiendo otra, que va desprendiendo otra, que podemos desmenuzarla tranquilamente, nada, si tuviéramos más tiempo. Pero ahora, como para también ir cerrando un poco, y bueno, agradecerte que hayas venido acá a este espacio a charlar con nosotros y a enseñarnos también desde tu experiencia y tus conocimientos, esta manera como de qué podemos hacer nosotros como habitantes y también qué políticas podemos estar abordando como para que cuando llegue el momento, digamos, podamos estar como en una posición de a favor, digamos, ¿no? Y sobre todo, esto de qué estamos perdiendo cuando hablamos, ¿no? Cuando perdemos soberanía. Bueno, ¿qué se puede hacer? Tengo un amigo que lo voy a citar por si escucha esto, que es Rattenbach, que es un gran amigo que sabe, para mí es una de las personas que más sabe de Malvinas en el país. Y él dice con mucha razón, de lo cual yo me hago eco, que hay como 5 áreas que tienen que ver con del intento de recuperar Malvinas y de defender la Antártida y la Patagonia, y también se aplica para el resto de nuestros recursos, la economía, el litio, la minería, etc. En la retaguardia vos tenés, eso es un término militar, tenés la cultura y la educación y el desarrollo científico-tecnológico. Y en la vanguardia, adelante, vos tenés la defensa y la diplomacia. Hay que invertir en la defensa y la diplomacia tiene que tener una línea clara de cuáles son los intereses nacionales. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y es lo más importante, la retaguardia es la base de todo, es la cultura y la educación. Los antárticos, tenemos una frase que dice que no se puede, que la digo siempre, pero que no se puede defender lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce. Si vos no conocés de tu propio territorio y no tenés una idea de que la Patagonia, las Malvinas y el mar que las rodea y la Antártida es tan importante y tan argentino como de San Fernando, como Devoto, donde vivo yo, Corrientes, Córdoba o cualquier otro lugar, y que está tan cerca. Córdoba está a 800 kilómetros, Ushuaia de Marambio y de Petrel está a 1000 kilómetros, o sea, del continente está solo 1000 kilómetros, no es tan lejos. Es como ir a Córdoba, un poquito más, o ir a Mendoza. Si tomamos conciencia de eso y de la importancia de lo que hablamos de la economía, lo que tiene adentro, el valor estratégico, geopolítico, y no lo vamos a querer perder. Y aparte hay que tomar en conciencia también de la proporción del territorio ese. Las Islas Malvinas y el mar usurpado equivale a un 25% de nuestro territorio. Hoy hablábamos del mapa bicontinental, ¿no? Que para mí tiene que ser como una hoja de ruta para todos los que nos interesan estos temas de soberanía, porque ahí lo ves clarito, vos ves el mapa y vos tenés el centro del país, no está en Buenos Aires, sino el centro geográfico está en Tierra del Fuego. Y vos tenés una mancha roja ocupada que equivale con todo el mar ese,
un 25% del territorio. El año pasado los ingleses sacaron 900 millones de dólares de la pesca de krill, calamar y austromerluza, solo 3 especies. Y 400 millones de dólares más de licencias que le dan a pesqueras que explotan nuestros recursos en nuestro mar. Entonces, no es solo una cuestión sentimental de los veteranos y de que la gente que va a la Antártida y se caga de frío. Es una cuestión económica actual. O sea, si queremos que nuestro pueblo coma y que se eduque y que tenga una dignidad para vivir día a día lo mejor posible, necesitamos plata. Y nosotros tenemos plata, tenemos un país lleno de recursos. Y nos están choreando, por hablando mal y pronto, todos los años. Imagínense 1.000 y pico de millones de dólares todos los años, el 23, el 24, el 25. Entonces no es solo una cuestión sentimental. ¿Y cómo hacemos? El primer paso es educarnos, es hablar con los conocidos, si tenemos un medio como el que tienen ustedes, difundir la actividad, la importancia de la actividad, para que si un día viene un presidente entreguista como Milei, o viene este Milei, o viene otro peor, y un día dice, che, voy a dar la Antártida por, no sé, porque Tesla venga a fabricar los autos acá. No, hermano, porque es un montón de guita. Ponele que no te interesa el ambiente, ponele que no te interesa el esfuerzo de 121 años de ocupación, de presencia en la Antártida. Pero de última la parte económica. Algo, y tenemos todo ahí, tenemos la economía, el ambiente, el último lugar libre de explotación económica del ser humano, es la Antártida, y nosotros tenemos la Antártida equivale al 36% de nuestro territorio. Entonces, la educación, la difusión, el hablar desde donde estamos, aprender un poco más, interesarse, hay para hacerlo, hay capacidades, posibilidades, y después difundir la actividad y desde donde nos toque, en la universidad, en los terciarios o con los conocidos. Yo, por ejemplo, fui a la Antártida y en muchos lados de mi círculo fui la primera persona que conocían que había ido a la Antártida. Y nadie sabía nada de eso. Y hoy todos mis conocidos, aunque sea, saben algo de la Antártida. No sé si saben mucho, algunos sí, porque los enfermo, pero otros no tanto, pero igual todos saben algo, ¿no? Y saben que hay argentinos, y desde hace un montón de tiempo, y que es importante, y si un día ven en la tele que un boludo quiere rifar la Antártida o las Malvinas, decir, no, che, esperá, yo aprendí que... Entonces, esas cosas es importante. La difusión y la cultura, escribir sobre el tema. Ahora está viendo como escritores que escriben sobre el Atlántico Sur, sobre Malvinas, sobre la Antártida, ponerlo en el arte, en el cine, en la literatura. Es una forma de generar un colchón de cultura para que cuando venga un boludo como el que tenemos ahora, no le sea tan fácil romper nuestra soberanía. Y lo último, menos soberanía implica menos calidad de vida para los argentinos, implica una economía más mala, una educación más pobre, más chicos en la calle, o sea, está todo relacionado con todo. Entonces, es una unidad, no es que, no, lo importante es que los pibes coman, sí, obvio, es lo más importante, pero también tiene que ver con lo otro, no es una cosa u otra, porque a veces se pone en la dicotomía, bueno, no, pero necesitamos primero que no, está todo mezclado, está todo junto, hay que avanzar como en bloque, pero bueno, nada, la difusión sería por ahí lo que diría que es lo que podemos hacer como ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Argentinos comunes y corrientes. Bueno, muchísimas gracias. Con esto vamos cerrando y nos encontramos en el próximo capítulo. Así que ya escucharon a David, lo dejó absolutamente claro. Nos encontramos en la próxima.